Buenas noches. Los invito a que lean en sus Biblias el texto que se encuentra en Hechos, capítulo 1, los versículos del 1 al 5, que dicen así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El tema que quiero compartir en esta noche es la oración, fundamento para ser enviados. La vida de oración es fundamental para nosotros, para el pueblo de Dios. En Pentecostés, un poquito más adelante del capítulo 1, ya en el capítulo 2 de Hechos, vemos cómo Dios derramó su espíritu sobre los 120 creyentes conforme a lo que Dios había prometido por medio de su Hijo Jesús. Y esto fue así, pues cuando Jesús fue llevado al cielo, ¿se acuerdan? Todos oyeron que debían esperar en Jerusalén la llegada justamente del Espíritu Santo de Dios. Pero todos oyeron y solamente 120 fueron y esperaron la promesa de Dios. Por haber sido ellos 120 los que fueron y esperaron la promesa, fueron los primeros en recibir la orden de trabajar en la siega. Hemos visto ya también ese texto donde dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ellos fueron enviados a trabajar en la siega. Los cristianos que realmente estén preocupados por las almas que se pierden, las almas que están perdidas, seguramente si vos y yo también estamos dentro de ese grupo de que estamos preocupados por los que se pierden, oraremos internamente y con congoja por aquellos que se pierden. Oraremos para que también nosotros podamos ser escogidos y enviados justamente a hablarles a aquellos que no conocen al Señor. Por lo tanto, si oramos para que Dios nos envíe, debemos entender que Él puede enviarnos a nosotros y entonces nosotros estaremos dispuestos a donde Dios nos envíe a proclamar su palabra. Cada hijo de Dios debe obrar con humildad, no pensando que por ser un instrumento de Dios, los logros son de ellos. O sea, si yo soy un instrumento de Dios y veo el obrar de Dios en vidas que se arrepienten y vuelven al Señor, no es por mi obrar porque soy un instrumento, sino porque realmente el que obra es el Espíritu poderoso del Dios en el cual nosotros estamos sirviendo. El que nos envía es Dios. Y usamos nosotros su nombre justamente ¿para qué? Para dar testimonio del Dios en el cual creemos. Por lo tanto, como dije antes, debemos ser humildes y debemos cuidarnos de enorgullecernos
cada uno de nosotros enorgullecernos de cómo somos o del resultado que nosotros vemos en ese momento. Todo lo contrario, cada uno de nosotros debemos saber en que Jesús es el que estuvo primero dispuesto a humillarse y que estuvo dispuesto a darle toda la gloria a su Padre Celestial. ¿Qué mejor ejemplo de humildad que el de Jesús, que estuvo dispuesto a humillarse, a recibir el oprobio, el maltrato de la gente, con los que convivió en medio de ellos? ¿Por qué? Por dar testimonio humildemente de su Padre Celestial que lo había enviado. Ya vimos, por ejemplo, que la actitud de David fue de ofrecerse solo para luchar contra Goliat, pero el motivo que a él lo llevó a luchar contra Goliat no fue su orgullo personal. Recordemos cuando en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 17, los versículos 45 al 47, encontramos lo siguiente: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, dijo David. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy a mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. No dijo que todos se salvarían, que todo el pueblo de Dios se salvaría por su gran entrega, por el valor que él iba a tener para enfrentar a Goliat, sino que nadie puede limitar el poder y la autoridad del Dios en el cual él creía y por el cual él era enviado a luchar. Como ya dije al principio, con humildad podremos ver cada uno de nosotros cómo toda la honra será manifiesta al Señor de la mies, al Señor que envía sus obreros a la mies. Y la palabra humildad es todo lo contrario a la palabra orgullo. Cuando nosotros nos sentimos orgullosos de cómo somos, de las cosas que hacemos, de cómo las hacemos, realmente no estamos siendo humildes. Humildad es todo lo contrario a orgullo. Es todo lo contrario a ese orgullo que nos lleva a desinteresarnos por las demás personas. Si nosotros actuamos con orgullo y nos desinteresamos de los demás, indudablemente no estaremos siendo humildes. Porque para un cristiano no hay nada mejor que poner primero delante de su vida a un Dios que todo lo puede. Porque sin Dios nosotros sabemos que nada podríamos hacer, que nada haríamos. Ya vimos el martes pasados que debemos tener otra perspectiva, otra visión, la visión y la perspectiva que tiene Dios, que tiene nuestro Padre Celestial. Otra mirada, entender, como dice en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 3, el versículo 9, que nosotros no somos más que colaboradores de Dios. ¿Entendemos esta palabra? Nosotros somos colaboradores de Dios. No somos el hacer del obrar de Dios.
nosotros somos colaboradores e instrumentos de Dios para la obra de Dios. En la evangelización personal, cada uno de nosotros debemos ocupar el lugar adecuado. La comisión que tenemos nosotros es sembrar, es plantar, es regar en los corazones de las personas que no conocen al Señor lo que Jesús hizo primero en nuestra vida, en la tuya y en la mía, y puede hacer también en la vida de cada uno de ellos. Pero siempre debemos tener presente que cuando la persona es convencida del pecado, el convencer del pecado en la persona con la cual hablamos no es nuestro mérito, no son nuestras palabras, sino que es el Espíritu de Dios que trabaja en la mente, en el corazón de esa persona, cuando nosotros somos instrumento de Dios para que el Espíritu convenza de pecado en la vida de las personas que están alejadas de Dios. Veamos o no resultados, la meta de los hijos de Dios es predicar la buena noticia, es predicar la buena nueva. Y el resultado de la muerte sin Cristo de las personas, el que no crean en las promesas de Dios, es que el resultado para esas personas va a ser la muerte eterna. Pero debemos estar convencidos y seguros de lo que dice el capítulo 55, el versículo 11 de Isaías. Cuando ahí habla de que la palabra de Dios no es predicada en vano, que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Y lo dice así claramente, Isaías 55, el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mi palabra, dice Dios, no vuelve a mí vacía. Y no solamente que no va a volver vacía, sino que va a ser prosperada para lo que Él envió la proclamación de esa palabra. Para terminar en esta noche, habiendo compartido el tema de que la oración es fundamento en nuestra vida para poder ser enviados a la mies, un buen siervo fiel será eficaz cuando conozca la palabra de Dios, cuando conozca y desmenuce el contenido de la palabra de Dios, cuando conozca textos que son claves para poder compartir, para poder decir a aquellas personas que no conocen al Señor. Es la Biblia, es la palabra de Dios que el mes pasado terminamos de celebrar el mes de la Biblia. Es la Biblia la que nos proporciona fe. ¿Fe para qué? Fe para no caer en el pecado. Es la Biblia la que proporciona fe porque cambia la vida de las personas, porque es la que puede producir convicción de pecados en las personas y porque también es la palabra de Dios la que nos sumerge en la santidad como hijos de Dios. Que podamos entender esto que es fundamental, que Dios quiere enviarnos a cada uno de nosotros, pero debemos ser instrumentos limpios delante de Él para poder cumplir con el mandato que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y tener una vida de oración y de conocimiento de la palabra para que realmente podamos dar
y ser un fiel testimonio en el tiempo y lugar donde Dios nos envíe. Los invito a orar. Dios y Padre eterno, bondadoso, Señor amoroso, gracias te damos en esta noche por el privilegio de poder hablar contigo, de saber que tú nos escuchas, Señor, que tú respondes, que tú estás en medio nuestro, que tú conoces toda nuestra vida íntegramente, Señor. Aparta de nosotros aquellas actitudes, aquellas cosas, aquellas palabras que nos alejan de ti y no nos permiten ser fiel reflejo de lo que es ser siervos e hijos e hijas de Dios. Señor, gracias porque tú nos hablas permanentemente y nos cuidas y nos sostienes y nos guías y nos muestras tu presencia y tu amor. Oramos siendo agradecidos todos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo.